Oramos al Todopoderoso, a la divinidad, que le bendiga hoy, mañana y siempre, que el propósito del Todopoderoso se cumpla siempre en su vida, hoy, mañana y siempre. Hoy con un tema un poquito raro, un tema bastante raro, pero sé que vamos a sacarle alguna conclusión positiva. Es sobre el tema de Moisés y Ramsés, una batalla de dioses. El tema es Moisés y Ramsés, una batalla de hijos de dioses. Una batalla de hijos de dioses. Descripción. Exploramos la etimología de los nombres Moisés y Ramsés y su simbolismo en el enfrentamiento narrado en el Éxodo. ¿Qué significan estos nombres en el contexto egipcio y bíblico? Descubre cómo esta historia refleja una confrontación entre el Dios de Israel y las deidades de Egipto. La bibliografía Hofmeier, Israel en Egipto, la evidencia de la autenticidad de la tradición del Éxodo, Sarna explorando el Éxodo, los orígenes del Israel bíblico, Kitchen, referente a la realidad del Antiguo Testamento. Introducción. La historia del Éxodo es uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia, narrando cómo Moisés lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto, liberándolos de la esclavitud. Sin embargo, más allá del aspecto narrativo, esta historia está impregnada de simbolismo teológico y lingüístico. Dos figuras centrales, Moisés y Ramsés, no solo representan a los protagonistas de esta confrontación, sino que sus nombres encierran mensajes que reflejan la lucha entre el Dios de Israel y las deidades egipcias. Este video explora el significado de sus nombres, su trasfondo cultural y su importancia en la narrativa bíblica. Análisis del nombre Moisés. El nombre Moisés proviene del término egipcio mes, que significa nacido de o hijo de. Era común en nombres de faraones como Tutmosis, es decir, hijo de Tot, y Ramsés, nacido de Ra, mostrando la conexión del individuo con una deidad egipcia. Adaptación en la narrativa bíblica. En Éxodo 2:10, la hija del faraón explica que lo llamó Moisés porque lo sacó del agua. Este juego de palabras conecta el nombre con el verbo hebreo mashá, que significa sacar. Esto sugiere que los autores bíblicos reinterpretaron el nombre egipcio en un contexto teológico hebreo, destacando el acto de salvación de Dios al rescatar al bebé Moisés de las aguas del río Nilo. Simbolismo teológico. Al reinterpretar el nombre Moisés, se convierte no solo en el Salvador de Israel, sino en un hijo de Dios, alguien especialmente llamado por Yahvé para cumplir una misión divina. En la narrativa, su nombre es una declaración implícita de su identidad espiritual y propósito. Análisis del nombre Ramsés. El nombre Ramsés deriva de Ra y de Mses, que significa nacido de Ra o hijo de Ra, en referencia al dios Sol Ra, una de las principales deidades egipcias. Este nombre era particularmente prestigioso y estaba asociado con los faraones de la dinastía 19 y la 20 también, incluyendo Ramsés II, quien a menudo es identificado como el faraón del Éxodo. Conexión teológica. En el contexto egipcio, Ramsés no solo es un líder político, sino también una figura semidivina, un representante directo de Ra en la tierra. Su nombre y posición subrayan el poder y la autoridad de las deidades egipcias sobre su pueblo y sobre los extranjeros, como los israelitas esclavizados. Simbolismo en el relato bíblico.
En la narrativa del Éxodo, Ramsés no es solo un rey, sino un símbolo del sistema opresor egipcio y del poderío de sus dioses. Esto lo convierte en el antagonista perfecto para Moisés, quien representa la justicia, la libertad y la autoridad de Yahvé, el Dios de Israel. Confrontación entre Moisés y Ramsés. Dos hijos, dos dioses. La confrontación entre Moisés y Ramsés puede entenderse como un choque entre dos hijos de deidades, dos hijos de dioses. Ramsés, como hijo de Ra, representa el poder terrenal y las deidades egipcias. Por otro lado, Moisés, como hijo de Dios, encarna la obediencia y el poder de Yahweh. Temática central. El Éxodo no solo narra la liberación de Israel, sino también una demostración de la supremacía de Yahweh sobre los dioses de Egipto. Esto es evidente en las plagas, cada una de las cuales ataca aspectos clave del sistema religioso egipcio, incluido Ra, el dios sol. Relación entre los nombres. Mientras que Ramsés simboliza un líder que perpetúa la esclavitud, Moisés es el libertador enviado por Dios. Los nombres reflejan las misiones opuestas de estos personajes. Uno es la manifestación del poder opresor de Egipto y el otro es un instrumento del poder redentor de Dios. Significado teológico. En Éxodo 4:22, Dios llama a Israel, al pueblo de Israel, mi hijo primogénito. Moisés, como líder de Israel, actúa como un mediador entre Dios y su hijo colectivo, enfrentándose al hijo de Ra. Es decir, Moisés aquí como mediador entre Dios y su hijo Israel, y entonces, por otro lado, enfrentándose al hijo de Ra, que es Faraón. Este simbolismo resalta la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la opresión y la redención. Conclusión. La historia del Éxodo, vista a través de los nombres de Moisés y Ramsés, se transforma en algo más que un relato de liberación. Es una declaración teológica en la que los nombres simbolizan la confrontación entre dos sistemas de creencias. Moisés, el Hijo de Dios, demuestra la autoridad y el amor de Yahweh al liberar a su pueblo, mientras que Ramsés, el hijo de Ra, encarna la resistencia y la arrogancia de los opresores. Esta narrativa no solo refuerza la fe de Israel en su Dios, sino que también transmite un mensaje universal: la redención divina siempre triunfa sobre la opresión humana. Bueno, interesante. Si analizamos la Biblia, recuerden, el Éxodo es más un relato teológico que un relato histórico. Pero vamos aquí a ver cómo está la narrativa bíblica y cómo detrás del telón hace un ajuste entre estos dos nombres. Un juego de nombre entre Moisés y Ramsés. Recuerden que en la Biblia no figura el nombre de ningún faraón. Eso no fue que se le olvidó a los escritores bíblicos, sino que hay muchos anónimos en la Biblia, tal como hablamos anteriormente, y cuando en la Biblia se tiene la mente de que se olvide el nombre, el mayor castigo en la mentalidad hebrea es que uno no sea recordado, o sea, que su nombre no exista. Entonces, por eso a ningún faraón le llaman por su nombre. Pero todos sabemos que entre la dinastía 19 y 20 existieron 11 faraones o reyes egipcios con el nombre de Ramsés. Porque Ramsés significa hijo de Ra. Y Ra era el dios sol egipcio. Por lo tanto, este nombre de Ramsés, Ramsés I, Ramsés II, 3, 4, etcétera, etcétera, era hijo del dios Ra, que, como digo, en la Biblia solamente aparece el nombre de Faraón, como también aparece la mujer de Potifar, la hija de fulano de tal, que aparecen sin nombre, como un castigo, porque el borrar o el nombre o no existir el nombre, el no recordarse en la posteridad era el mayor castigo que una persona podía tener de acuerdo a la mentalidad hebrea. Entonces, el nombre Moisés, que es hijo de Yahvé, y Ramsés, hijo de Ra,
son los dos personajes que vemos en la Biblia, que Moisés habla a Faraón. Entonces, el escritor interpreta que el Faraón era un Ramsés. ¿Cuál? No sabemos. Claro, estamos hablando de que es un relato más teológico que histórico. Después tendríamos que hablar sobre el Éxodo, su historicidad, sus datos arqueológicos o su gran valor teológico, etcétera, etcétera. Pero encajándonos en lo que dice el texto, aquí hay una lucha entre dos nombres, entre el hijo de Yahvé, que es Moisés, y el hijo de Ra, que es Ramsés. Moisés y Ramsés, dos nombres que tienen un rejuego en cuanto a su etimología. Entonces, aquí, además del enfrentamiento claro que vemos, hay un enfrentamiento entre dos nombres en que Moisés representa a Yahvé, representa la liberación, representa a Israel, y Ramsés, o sea, Faraón, representa entonces la opresión, representa a los dioses egipcios, y donde entonces, lógicamente, el dios Yahvé, el dios de Israel, vence al dios egipcio. En este caso, el dios de Moisés vence al dios de Ramsés o el dios de Faraón. Así es que si analizamos la Biblia de un contexto lingüístico, vemos este tipo de rejuegos interesantes que hacen los escritores bíblicos que si lo analizamos desde el punto de vista, vamos a degustar mucho mejor las escrituras que viendo lo que dice la traducción al español o cualquier otro idioma que no sea el hebreo. Si este tema te ha sido de interés, si crees que es importante, te pedimos entonces que te suscriba al canal y que entonces le dé like o que active la campanilla para cuando vengan otras entregas como esta pueda estar advertido y pueda disfrutarla. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y seguimos entonces con Moisés, el hijo de Dios, el hijo de Yahvé, venciendo a Ramsés, el hijo de Ra. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.